Bueno, ahora vamos a ver lo que tiene que ver el rol que ocupa la persona que se dedica a diferentes actividades del ajedrez y cómo se define ese rol. El rol generalmente puede ser que es ajedrecista de por sí, jugador, profesor, árbitro, dirigente, entrenador. Como suelo decir, en los demás deportes los jugadores se retiran como jugadores y pasan a ser o técnicos o entrenadores o dirigentes o algo que tiene que ver con la disciplina deportiva, pero no ya como jugadores. En cambio, en el ajedrez saben muy bien que el ajedrecista nunca se retira, el jugador de ajedrez nunca se retira. Entonces ocupa diferentes lugares de acuerdo a diferentes cosas. Entonces, lo que define el rol que van a tener es el contexto, el lugar donde se está desarrollando la actividad. Por eso yo les decía, volviendo al profesor, una cosa es cuando enseña en la escuela, vamos a ponerlo bien, una cosa cuando enseña en la escuela, otra cosa cuando enseña en el club. Eso le va dando el diferente contexto a la actividad que hace. Entonces, ¿qué pasa? El ajedrecista, se puede decir que un ajedrecista es porque tiene pasión por el juego, le gusta el ajedrez, tiene pasión por el ajedrez. Y generalmente el que tiene pasión también tiene pasión por el juego limpio, porque las cosas sean adecuadas y éticamente estén bien. O sea, no le interesa ganar una partida porque sí, le interesa ganar bien. Si el rival se equivocó, bárbaro, pero nunca entra dentro de los canes de un verdadero ajedrecista, vamos a decir mejor, entre los planes de un verdadero ajedrecista, nunca entra a hacer trampa. Por ejemplo, el que tiene pasión por el ajedrez no va a hacer trampa. Entonces, después vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la formación particular de cada uno. Pero bueno, el jugador de ajedrez es el que compite. Que compite y ahí, bueno, va a tener diferentes niveles. O sea, va a ser la mayoría un aficionado. Puede tener elo. Y después puede tener algún título. ¿No? Esos son todos los marcos entre el jugador. Además de eso, puede ser profesor, ya sea en el club o en una escuela. ¿No? Pero si se adecua de acuerdo al contexto, nunca va a tener problemas. ¿No? Los problemas se dan cuando en la escuela queremos actuar como en el club. O en el club queremos hacer cosas como en la escuela. Porque el resto no va a estar de acuerdo con la actividad que nosotros hacemos. O cómo hacemos la actividad. ¿Se entiende? Entonces siempre ha habido una diferencia marcada entre las personas que se dedican a enseñar el ajedrez, entre los que enseñan ajedrez escolar y ajedrez deportivo. Pero en realidad esa diferencia tiene que ver con el contexto y no con las personas. Y siempre se unen todas esas diferencias en que el ajedrez es un juego. Punto. Y nos sirve a todos lo mismo. Entonces, un árbitro tiene que ser árbitro, tiene que controlar, verificar y demás cosas. Y el rol y el contexto tiene que ver con ser árbitro. Punto. Cuando es árbitro no puede ser ni profesor, ni jugador, ni dirigente, ni entrenador. O una cosa o la otra. En el ajedrez muchas veces se ve que entre los mismos jugadores uno es el que arbitra. Juega el torneo y arbitra. Entonces no se puede. Pues si querés hacer las dos cosas, no haces ninguna de las dos cosas bien. Entonces, una de las cosas principales es que en los torneos tiene que haber árbitros. Y los árbitros tienen que ser personas idóneas para esa actividad. Preferentemente con los títulos oficiales de la Federación Argentina. Aunque el torneo sea de ajedrez escolar. Entonces, el dirigente pasa lo mismo, tiene que ser dirigente. Podés tener toda esta chapa, o sea, podés ser, yo en mi caso, yo soy presidente del club, soy de jaque mate. Y yo soy profesor de ajedrez, de escolar y de club. Soy árbitro.
soy jugador, a veces también soy entrenador, soy todas esas cosas, pero no al mismo tiempo. No se puede hacer al mismo tiempo, porque lo que nos define eso es el contexto. Y muchas veces la crítica o la equivocación está cuando juzgamos al profesor de ajedrez como si fuera un jugador. A nadie le importa si el profesor de ajedrez puede resolver una combinación de mate de 3 jugadas o en 4 jugadas, o si todos los alumnos le ganan. Eso no tiene nada que ver. Eso le puede preocupar a un jugador, pero a un profesor no. Al profesor lo único que le interesa es ver cómo pensó ese alumno para lograr tal objetivo. Y si él cometió un error, no es problema. Porque el profesor no está para demostrar que juega mejor que el alumno. Entonces, eso es fundamental. Muchos, principalmente en el marco de las personas que son docentes y quieren enseñar ajedrez, se sienten inhibidas por su bajo nivel de juego. Pero a nadie le importa el nivel de juego cuando son profesor de ajedrez. Entonces eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí en realidad se están poniendo en un contexto de jugador cuando el contexto es de profesor. Entonces, a mí no me importa si el profesor sabe mucho de ajedrez competitivo o de club o de lo que sea. Que sepa lo básico que hay que saber y que sepa cuáles son las técnicas y la forma como enseña el ajedrez escolar. Eso es lo fundamental. Entonces, esto puede ser una misma persona, puede tener todos estos títulos, pero cada cosa, cada espacio que use ese contexto, obviamente va a haber un rol que lo va a desempeñar mejor que los otros, porque nadie puede representar todos los roles bien. Pero, obviamente se va a inclinar a ser el que corresponde. En lugares como nosotros, acá en Tierra del Fuego, más precisamente en Ushuaia, donde no hay tanta gente capacitada, generalmente pasa lo que pasa. En el sentido que yo arbitro torneo, juego torneo, soy árbitro, soy dirigente, si tengo que entrenar, entreno. Todo esto lo podemos unir en la palabra ajedrecista y la pasión por el juego, porque todos nosotros lo hacemos. Inclusive la mayor parte, el 98% de las cosas que hacemos las hacemos gratis. ¿Por qué? Porque tenemos pasión por el ajedrez, porque entendemos todo lo bueno que tiene el ajedrez para los alumnos. Entonces eso hace de que mucha gente dé de su tiempo, muchas horas de su tiempo, de su vida, para poder desarrollar esa actividad. Entonces, este curso es la idea de organizar la parte de ajedrez escolar. Pero todas estas cosas las tienen que saber. Porque tienen que entender cuando un padre viene y les critica, no, pero mi pibe lo llevé a un torneo y no le ganó a nadie. Y no es lo importante. O mi chico, no sé, no puede resolver tal cosa. O al revés, siempre me gana y ¿qué? ¿Va a ser al maestro? No. Todas esas cosas hay que aclararle de la manera mejor, de la forma más delicada. Porque si no, nos convertimos en gente que vende humo, que hace las cosas mal, que en realidad en vez de ayudarlos los perjudica. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es esto. Estos son los diferentes roles de las personas que se dedican al ajedrez y que estos roles se definen de acuerdo al contexto. El contexto, todo lo que pasa alrededor, es lo que hace cómo tenemos que actuar. Y eso tenemos que entenderlo.